Tres viejos amigos de la universidad acuden a Suecia en unas vacaciones de senderismo y deciden acortar el camino por medio de un bosque virgen. El problema es que hay dentro algo que no son capaces de entender. Los persigue y los caza. ¿Conseguirán salir vivos del bosque o sucumbirán a las fuerzas oscuras que lo habitan? Esto es lo que nos ofrece Adam Nevill en su novela El Ritual. Si os interesa, quedaos porque en este vídeo voy a reseñaros el libro. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de la novela que leímos el mes pasado en el club de lectura de terror de Patreon, que es El Ritual de Adam Nevill. No puedo enseñaros el libro porque, bueno, la verdad es que es un libro que está muy difícil de conseguir en físico, creo que está mega descatalogado desde hace ya unos años, pero se puede conseguir para el ebook, así que, en fin, os lo recomiendo. Un par de cosas que quiero decir de esta novela antes de empezar. No es mi primera novela de Adam Nevill, yo ya había leído Apartamento 16 y os dejaré aquí la reseña. Y no es mi primera toma de contacto con esta historia porque tiene una adaptación en Netflix y puesto que yo no conseguía encontrar el libro decidí verla. Me gustó bastante y también tiene una reseña en el canal, una de esas raras ocasiones en las que os hablaba de películas en vez de libros, y también os la dejaré aquí arriba en la i para que podáis verla si os interesa. De todas formas, si tenéis intención de leer el libro, no os recomiendo que veáis la reseña de la película y desde luego que no recomiendo que veáis la película. Ahora sí, vamos a ello. Un grupo de 4 amigos de la universidad quedan en Suecia para hacer unas vacaciones de senderismo. Ellos empiezan con la ruta, pero pronto se dan cuenta de que algunos de ellos no están en condiciones físicas para llevar a cabo semejante proeza, y uno de ellos decide que lo mejor que pueden hacer es acortar directos por un bosque. Es uno de estos bosques vírgenes que se mantienen, en fin, reservas naturales por los que casi no ha pasado nadie. Y ellos, pues bueno, por algún motivo que nadie comprende, deciden que es una buena idea atravesar por ahí. No llevan mucho avanzado dentro del bosque cuando se encuentran con un misterioso animal muerto colgado de un árbol totalmente destripado. Esto ya les da una pista de que algo no va muy bien, porque ¿qué narices le ha podido pasar a ese animal tan grande? ¿Cómo ha acabado ahí puesto? Y lo peor de todo, ¿quién o qué ha sido? Se empiezan a sentir en peligro, pero en vez de dar la vuelta y volver sobre sus pasos, persisten en su decisión y se adentran más y más en el bosque. Aquí pronto tendrán que empezar a hacer frente a un montón de penurias, empezará a llover, empezará a hacer frío, se quedarán perdidos y sin refugio y acabarán entrando en una misteriosa y abandonada cabaña llena de cráneos y cruces y demás elementos ceremoniales bastante inquietantes. Esa primera noche unas terribles pesadillas los acecharán a todos y ese será el preludio para todo lo que queda por llegar. Y no quiero contaros nada más de lo que pasa en el libro porque creo que vale la pena que lo leáis y que le deis una oportunidad si os gusta el terror y sobre todo el folk horror, que es totalmente lo que nos ofrece esta novela. Vale, vamos a pasar a mi opinión con respecto a la novela y quería empezar hablando de algo muy general antes de que nos pongamos punto por punto a analizar la trama. Lo primero de todo es que creo que esta novela tiene dos partes muy diferenciadas. La primera es cuando estos amigos entran en el bosque y se dan cuenta de que algo los está persiguiendo y cazando. Y esta primera mitad es realmente terrorífica. Juega con el miedo que nos comentaba Lovecraft, el más antiguo y más intenso de todos los miedos, el miedo a lo desconocido, y lo hace a la perfección. No sabemos qué pasa, no sabemos qué los persigue, ni sabemos el por qué. Solo sabemos que es inmenso, muy peligroso y que son incapaces de verlo al parecer. Y en fin, es claramente letal. Y esta primera parte tiene una potencia en el ámbito del terror que es muy fuerte. Y me pasó igual con la película. Yo creo que casi que se podría haber terminado ahí. Habría sido una novela, bueno, un relato quizás de 10, explotando este miedo hasta el extremo. Porque de verdad que nos deja pensando y nos
yo qué sé, nos mete tanto en la historia a pesar de que ninguno de nosotros entraría jamás en un bosque virgen sin ningún tipo de guía y por ningún motivo aparente. Es claramente una mala idea. No es una situación en la que vayamos a vernos, pero nos mete tanto en la historia que acabamos dándole vueltas incluso mientras dormimos. Es de esas novelas que tiene la capacidad de crear pesadillas. Y yo estoy bastante segura de que si no hubiera visto la película antes, esta primera mitad del libro me las habría dado. En la segunda mitad del libro, este componente desconocido, ¿no? Este miedo a lo desconocido desaparece totalmente. A pesar de que ya ha habido mucho gore, sabemos qué es lo que sucede y entran en juego otros personajes, otros antagonistas, por así decirlo, que según mi opinión desinflan bastante la fuerza de la historia. Y es una verdadera lástima. De todas formas, esas últimas páginas del libro, el final, la pura conclusión de esta novela, a mí es lo que me hizo que, a pesar de que empezó aquí arriba y luego bajó, se consiguió remontar un poquito. Es una lástima ese bajón que da en la segunda mitad, pero creo que a pesar de todo compensa. Y ahora ya vamos a pasar a hablar del narrador. En este caso tenemos un narrador en tercera persona que tiene el foco en el personaje de Luke, que podríamos decir que es como nuestro personaje principal o nuestro final boy. Y es un narrador bastante curioso porque no tiene esa omnisciencia característica del narrador en tercera persona, y al centrarse sobre todo en el foco de Luke, no sabemos las cosas que pasan exteriores a él, a pesar de que Luke no es quien nos cuenta la historia. Es una elección bastante interesante y que yo creo que funciona muy bien en este tipo de novela, ya que, como os he dicho antes, estamos jugando con el miedo a lo desconocido. Si tuviéramos un narrador que nos contara todo lo que él sabe, todo lo que, en fin, nos explicara qué es esa criatura que hay en el bosque y todo desde el principio porque es omnisciente, yo creo que perdería parte de la fuerza y la potencia que tiene esta primera mitad en el componente terrorífico. Lo mismo pasaría si uno de los personajes, uno de estos 4 amigos, tuviera el poder de narrar, porque en ese caso sabríamos que sobrevive, ¿no? Por así decirlo. Así que creo que es una elección de narrador bastante interesante, cero arriesgada, y funciona muy bien para este caso. Con respecto a los personajes, yo debo reconocer que los tenía totalmente sesgados por la película, a pesar de que son distintos físicamente y también actúan y tienen quizás algunos detalles de su vida que han cambiado un poco. Son 4 amigos de la universidad que tienen la costumbre esta de hacer viajes juntos de vez en cuando, pero que se están empezando a dar cuenta que ya tienen más bien poco en común. 2 de ellos tienen la vida totalmente hecha, o eso parece, y tienen hijos. Otro de ellos tiene una tienda de bicis y está casado recientemente, y nuestro protagonista Luke vive como más al límite, de una forma más alocada. Trabaja en una tienda de discos en Londres y, en fin, conoce a varias chicas, no tiene nada serio. Es como un poco un alma libre. Estas diferencias en sus vidas los van a llevar a darse cabezazos unos contra otros, no os voy a mentir. Todo esto, obviamente, alentado por esta presencia amenazante que hay en el bosque. Y vamos a ver cómo este miedo hace mella en cada uno de ellos de formas muy distintas. Cómo este miedo acuciante puede llevar a paralizar al ser humano o cómo lo puede llevar a entrar en el modo supervivencia extrema. Y es muy interesante, yo creo que están bastante bien construidos los personajes y no tengo pegas con respecto a los protagonistas, a pesar de que, bueno, digamos que todos ellos eran unos auténticos cabronazos. Con respecto a los antagonistas, ahí la cosa me cojea bastante. Como os he dicho, en la segunda mitad del libro perdemos el componente terrorífico este del miedo a lo desconocido y nos topamos con, podríamos decir, 3 figuras antagónicas que a mí me parecieron irrisorias, me parecieron de chiste. Era como todo llevado al extremo, muy hiperbólico, muy absurdo, no voy a mentir, la verdad, muy absurdo. Y fue una parte que sinceramente me sobró. Toca muchísimo el tema del black metal en el norte de Europa, pero no me parece que esté bien llevado. Me parece, tal y como os he dicho, una exageración ridiculizada del asunto. Y bueno, luego en último lugar tenemos a la criatura y a su progenie, que esta parte es un poco más interesante y que tiene una innegable esencia lovecraftiana por ahí, a pesar de que también está muy influenciado por los mitos nórdicos. En resumen, tiene partes buenas con respecto a los personajes y otras no tanto. Y me atrevería a decir que quizás en la segunda mitad
algún tipo de machismo, misoginia un poco encubierto que no me hizo demasiada gracia, todo se ha dicho. Con respecto a la trama, creo que ya os he hablado bastante y las cosas son muy sencillas. La primera mitad es espectacular, es sublime, es brutal y de verdad que yo creo que tiene potencial para crear pesadillas. Si vais de acampada al bosque y os lleváis este libro para leerlo, la primera mitad os aseguro que no os va a dejar dormir. Es muy fuerte en ese sentido y consigue meternos una inquietud tremenda, nos consigue meter en la historia a pesar de que no tenemos nada en común con estas gentes y de que no tomaríamos esas decisiones tan estúpidas. Pero lo consigue y eso es sublime. La segunda mitad, sin embargo, tal y como os he dicho, me flojea un poco. Toda esta mezcla del folclore nórdico con esta especie de cabra negra de los bosques de Lovecraft, con el black metal y su escena extrema en el norte de Europa, era como que demasiados elementos cogidos con pinzas y no me terminó de convencer. En resumen y con total sinceridad, yo creo que es una novela a la que le pondría 3 estrellas y media sobre 5, no está mal. Es entretenida, pero la verdad es que esperaba muchísimo más. Me gustó bastante más la otra novela del autor, Apartamento 16, así que si teníais duda de con cuál empezar, yo sin duda os recomiendo la otra. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios si habéis leído El Ritual y qué opinión os merece, o si habéis leído alguna de las otras obras del autor. Sé que en inglés tiene unas cuantas, aunque traducidas al castellano me parece que solo están estas dos, de momento, por lo menos. A mí ya solo me queda recordaros que suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que recuerde cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, hasta aquí la reseña del Ritual. Espero que la hayáis disfrutado y que os animéis a leer algo del autor porque yo creo que tiene potencial y vale la pena. Eso es todo, yo me despido hasta el próximo vídeo.